Entrar en este tema de la ley de financiamiento universitario que se vetó hace un par de horas atrás. Tenemos aquí ya con nosotros al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, un amigo de la casa, Darío Macía. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a vos, a toda tu audiencia. Gracias por lo de amigo. La verdad que uno acá se siente muy cómodo, muy confortable y lo que en realidad perdimos fue consenso, diálogo, Bien. debate. Si tenemos cosas que hay un proyecto, bueno, qué lindo sería conocerlo y poder trabajarlo. Yo respeto mucho la disidencia, por eso lo que no nos tenemos que olvidar, que a pesar de esta situación de hoy, sigue ganando la democracia porque hace 40 años que la sostenemos. Ujú. Tal vez lo que hay que trabajar un poco más es en la memoria o el conocimiento. Bien. Qué importante sería que, con muchísimo respeto, el más absoluto, a cada uno de los que no opinan como quien les habla, pero que primero conocieran las universidades de gestión pública. A mí me gustaría mucho invitarlos a recorrerlas, a ver qué hacemos. Tengo el beneficio, soy el profesor titular de la última materia en odontología. Y hoy, a pesar de este revés, que superaremos con trabajo y con más trabajo, tuve examen final. Un colega hoy, viniendo desde Bolivia, porque en esta universidad pública y con los programas que tenemos intercambio, está trabajando ya hasta fines de noviembre. Una colega que tenemos hoy también de Concepción del Uruguay y otro colega de Concordia. Eso es la Universidad de Gestión Pública. Una universidad que nos permite a todos aquellos que queremos estudiar poder estudiar. ¿Sabes, Facu? Yo hago un ejercicio, a mí me gusta entregar la libreta en la puerta de la facultad, Sí. debajo del mástil y de la bandera. Ese emblema nacional que nos une a todos. Por supuesto, después podemos tener gustos de distintos partidos. Ujú. Pero ¿sabes por qué lo podemos tener? Porque tenemos democracia. En las Claro. épocas más oscuras del país estas cosas no se podían vivir. Y a mí me gusta entregarlo en la puerta porque están la familia, los afectos, todos aquellos que construyeron para que llegáramos a este objetivo, ¿no? Y también me gusta mucho que cada graduado le pida a quién le quiere entregar la libreta, porque yo creo que no es mi derecho, yo creo que es el derecho de aquellos que lo ayudaron a llegar hasta ahí. Y bueno, hoy fueron dos mamás, una de ellas inclusive cumpleaños. Mira. Entonces digo, ¿qué regalo le dio la Universidad de Gestión Pública que hoy se fue con su hija? Cuando vos sos papá, mamá, no hay nada más importante en el mundo que nuestros hijos. Todo lo que hacemos por nuestros hijos. Todo lo que luchamos y trabajamos y nos esforzamos todos los días es por nuestros hijos y por el futuro. Y lo vamos a seguir haciendo. Vos sabés que hace algunos días me preguntaban, ya estoy grande, Mm. ¿cuánto tiempo hace que estoy en la universidad? Y yo le contaba al amigo, hace 40 años que estoy en la universidad. Hace 40 años que puedo vivir esta universidad que nos dio la democracia y con respeto a que lo entienda el que lo tenga que entender, y que nos dio el ingreso irrestricto y no arancelado. Y yo sigo sosteniendo, porque es un acto de verdad lo que estoy diciendo, es que única en el mundo. Y explico por qué. Porque universidad de gestión pública hay en todo el mundo. Sí. Podemos hablar de, como ya creo que te lo dije en la entrevista anterior, de Sí. Bolonia a esta parte, no tengo ningún problema en que hablemos de universidad de gestión pública. Pero vos sabés que esta universidad tiene dos características fundamentales. Tiene lo que llamamos el ingreso irrestricto. ¿Esto qué significa? Muchas universidades de gestión pública también son de gestión pública, pero te toman un examen de ingreso. Claro. En ese examen vos sacás un puntaje y vos querías ser periodista y yo quería ser odontólogo. Pero ese puntaje me dice que podés estudiar ingeniería, derecho o arquitectura, pero no ni comunicación ni odontología. En esta universidad que tenemos, que seguimos teniendo y que vamos a seguir trabajando y defendiendo, estudiamos lo que queremos estudiar. Pero no es solamente el único ejemplo. A mí me gusta mucho explicar esto del arancel, porque también es una universidad de gestión pública, no hace falta más que cruzar la cordillera. Ujú. Y tenés para poder estudiar, y esto lo dijo un papá de una alumna
cuando yo tomé un taxi, porque tenía alguna actividad allá, y me lo contaba. Porque esta Universidad de Gestión Pública también, ¿sabés que te permite? Como quien les habla, yo fui taxista mientras estudiaba. Claro. Y llegué al objetivo. Entonces ese taxista me contaba, nos contaba, yo iba con mi señora esposa, mi hija, que tenía que pagar $1000 por mes. Pero como en enero no había actividad, tenía que pagar la matrícula. Y esta Universidad de Gestión Pública nos da la oportunidad a todos, sin ningún tipo de discriminación. Yo, en el caso personal, soy hijo único, de nombre de Juan, que ya no los tengo físicamente, los sigo teniendo en mi corazón, pero mi papá y mi mamá tenían quinto y sexto grado. Claro. Y yo hoy soy un universitario. Y este mensaje que tengo, sigo insistiendo con las diferencias que pueda haber con quien no lo compartan, a mí me lo dio la Universidad de Gestión Pública. Me lo dieron cada uno de los ciudadanos de este país, de esta república, que inclusive nos acompañaron físicamente en las 2 marchas que tuvimos. Porque las marchas multitudinarias que tuvimos, no fuimos solamente los universitarios a defender la Universidad de Gestión Pública, fue la ciudadanía en general. Sí. Ustedes están más en el tema, yo soy un imprudente si dijera que conozco fehacientemente, pero hace mucho que no se veían 100.000 personas en el Monumento Nacional a la Bandera defendiendo, en este caso, la única bandera que nos llevaba, porque íbamos adelante con el señor rector, todas las agrupaciones estudiantiles, los gremios docentes, no docentes, era la universidad. Por supuesto, cada uno de nosotros tenemos, desde lo partidario, diferencias de cómo vemos una u otra cuestión. Y eso es la democracia. Porque también es la democracia y la gestión pública que hoy tenemos, que cada ciudadano, todos los argentinos con sus impuestos dicen sí a que la sigamos sosteniendo. Y yo creo que sería muy importante, repito, con el máximo de los respetos, que no olvidáramos que vivimos en una república y que hay 3 poderes que nos conducen: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y que no olvidáramos que la historia de este país, de esta república, los presupuestos se han definido, discutido y debatido en el legislativo. Tal vez sea momento de que nos permitamos reflexionar y buscar de dialogar, no de enfrentar, porque vos bien lo dijiste, y hablamos mucho de una palabra que es política. Y política, y lo dicen los diccionarios, no Darío Macía, es tomar decisiones. Animémonos a charlar, a debatir y a consensuar tomando decisiones juntos. O sea que, por supuesto, después del resultado, que yo siempre me gusta ver mucho más el medio vaso lleno que el vacío, me preguntaban, ¿qué diría? Unión y fuerza. Porque yo creo que es lo que tenemos por delante, porque es cierto que numéricamente hoy hubo una posición que con una mayoría especial y única en este caso, corregime si me equivoco, 84 a 160, acompañó una medida. 159, después 150, se corrigió a uno. Sí. Bueno, pero ¿sabés qué yo en qué pensaría? Lo comparto con usted y con tu audiencia. En los 159 que dijeron sí a seguir sosteniendo la Universidad de Gestión Pública. Yo creo que hay que pensar desde esto que nos convoca inmediatamente a seguir trabajando, porque así lo están haciendo nuestros rectores, el Consejo Interuniversitario Nacional y cada uno de los que... En los 159 que dijeron que sí. Vos tenés razón, los 84 por esta medida especial que únicamente se activa los 2/3, con 84 lo lograron. Pero hay 159 que siguen diciendo a viva voz que la universidad que quieren es esta universidad. Por supuesto, también hay que ser muy claros. Nosotros no nos cerramos a ningún debate, a ningún tipo de situación que tengamos que seguir explicando, porque de alguna manera se fue corriendo el eje, ¿no? Podemos tocar algunos temas como, por ejemplo, las auditorías y demás, que estaba en la ley que se aprobó y que hoy nuevamente se apoyó el veto. Pero bueno, contémosle a la audiencia. Me gustaría que cuentes, porque esto es algo que han trabajado, que lo hemos escuchado también
al rector Bertolacci hablando de este mismo tema y bueno, y a otras personalidades de la universidad, lo que solucionaba o no la ley de financiamiento universitario, ¿no? ¿Qué era lo que traía para las universidades esta ley de financiamiento universitario? Primero contar que salió mediáticamente cuando se ajustó la parte del presupuesto que era para funcionamientos y gastos, Ujú. y hoy una recomposición legítima de los salariales de nuestros docentes y no docentes. Claro. Porque te vuelvo al tema de las auditorías. No, ¿cómo no nos vamos a tener problemas si más del 90% de lo que tenemos es en sueldo que se le paga al docente? Y sabés, por supuesto que lo sabés, pero compartámoslo con la audiencia. Quien fija esos salarios son las paritarias nacionales, Claro. un acuerdo entre el gobierno y los gremios. Eso está más que claro cómo se audita. Pero claro, sigamos hablando de auditoría, porque nosotros como universidad pagamos la luz, el agua, el gas, ahí están los impuestos, están a disposición porque los pagamos ante estos entes, ya no son más del Estado. Todas esas perlas se fueron perdiendo, se fueron cediendo, y tal vez no había las voces que hay hoy para defenderlas. Y si no alcanza con esto, todo lo que hacemos es por licitaciones que marca el Estado, cómo son las condiciones para. Se comunica en un boletín oficial, o sea, no se puede mover un recurso. O sea, nosotros no tenemos en las universidades, perdón, no sé si mi ejemplo es muy académico, un cajón que vos abrís, saca plata y le pagás a la gente. Se hace todo a través de un sistema Claro. que está obviamente ordenado y manejado, pero igualmente tenemos algo más que charlar, pero charlémoslo, pero seguro que sí. Nosotros somos de las universidades, yo lo voy a hacer un comparativo, que cuando después de la ley de educación superior, con algunos momentos, algunas resistencias, pero después un entendimiento, digo resistencia porque uno la resistió y después la entendió, estoy hablando en lo personal, Sí. saber entender que algo. Y cuando hablábamos de acreditaciones, hemos sido una universidad que nos presentábamos voluntariamente a la acreditación. Vos sabés que yo vengo de odontología. Ujú. Nosotros nos presentamos voluntariamente a la acreditación, a que nos evaluaran. Hemos estado acreditados y reacreditados a nivel nacional e internacional, todos los posgrados. Quienes nos acreditan son pares inclusive, tanto nacionales como de afuera. Y vienen y te dicen, bueno, mirá, fíjate, esto es mejor. Y hemos estado en ambas oportunidades acreditados y reacreditados por el mayor cantidad de tiempo, en este caso son 6 años, y sin ninguna recomendación. Esto significa, miren, las cosas van bien. Pero no lo dijimos nosotros mismos, de nosotros mismos. No fueron las auditorías internas que también tenemos. Fueron la gente externa que vino a nuestra universidad y a nuestra facultad para decir, bueno, miren señores, de acuerdo a estos parámetros, porque los parámetros también los fija, inclusive yo he tenido la oportunidad en su momento de trabajar estándares en odontología porque me tocaba como decano ser el presidente de AFORA, que es AFORA, Asociación de Facultad de Odontología de la República Argentina. Y ahí nos poníamos de acuerdo en los planes de estudio entre todos los, porque inclusive en esa mesa, para compartir con vos y con la audiencia, estamos 7 facultades que tienen pública y hay 3 privadas también. Ujú. O sea, cuando nos pusimos a discutir esto, nos lo discutimos entre todos a nivel nacional. Por supuesto, nosotros teníamos algunas cuestiones que queríamos plantear, ya ves, la construcción democrática y única que tienen las universidades, y en esto también es un orgullo poder pertenecer a ella, porque hoy por hoy, los 4 claustros que integramos la universidad pertenecemos a la gestión de la facultad y de la universidad. Digo, si queremos hablar de democracia. Pero no solamente esto, queríamos hablar de ciencia y tecnología, hablar de extensión, hablar de lo que hacemos. ¿Qué le decía hace un rato en la puerta a los familiares de estos colegas que se recibían? Y esto también es importante para mí contárselo a la audiencia. Porque esos cientos de miles de pacientes que van a la Facultad de Odontología, que es un hospital escuela, lo atienden esos alumnos que hoy son colegas. Sí. Y esa es la referencia que tiene la sociedad de esa universidad pública, que se forman con ingreso y rectito y no arancelada y que le devuelven a la sociedad de esa manera. Mira, mañana hay un paro de los gremios y demás. Sin embargo, los mismos gremios sacan la garantía de guardias mínimas en salud humana y animal. Te cuento que en odontología tenemos nuestra sala de guardia y también tenemos, por ejemplo, una atención en una cátedra que es estomatología 2. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente tenemos los pacientes que están citados, es una cátedra donde hacemos un diagnóstico de que muchas veces las lesiones
pueden ser hasta inclusive precancerizables, pero muy parecido a lo que nos pasó en algún paro anterior. El ejercicio que quiero hacer es un poco capcioso porque va a ser difícil que me conteste la pregunta, me la voy a autocontestar. ¿Sabés de dónde venía el paciente que tuvimos en la medida anterior que lo pudimos atender? De Santiago del Estero. Una pareja que viajó toda la noche para llegar a la facultad, ser atendido y volverse a la noche a Santiago. ¿Y sabés por qué? Por la referencia que tienen en la atención de salud de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Gestión Pública, esta universidad que nosotros seguimos y seguiremos defendiendo y sosteniendo. Me parece que esto es importante, tal vez hacer una autocrítica de que tenemos que visibilizar más lo que hacemos. Tal vez tenemos que salir de eso de que llegamos y nos ponemos a buscar tantas soluciones. Me preguntaban también cómo está el tema de los pacientes. Yo decía la gran afluencia que estamos teniendo, el incremento que estamos teniendo. ¿Pero por qué? Yo no sería quien para hablar de más del 50% que tenemos en la sociedad por debajo de la línea de la pobreza, de más del 60% de los niños, de la cantidad de gente que hoy no tiene su cobertura de obra social o que ha perdido el trabajo. ¿Y sabés dónde van? A la Universidad Nacional de Rosario, a la Universidad Nacional de Gestión Pública, en este caso el Hospital Escuela, por ejemplo, Facultad de Odontología. Que es otra de las cosas que hay que financiar con parte de los gastos de funcionamiento. Darío, me interesa que podamos comentarle a la gente que, bueno, a pesar de que estuvo este tema del financiamiento universitario, también las universidades quieren discutir algo importantísimo que es el presupuesto 2025. El SIN le planteó algo, siempre es una pretensión que hacen siempre en el último plenario ordinario, es algo así como 7 billones, si no me equivoco, de pesos, pero en el presupuesto que ya mandó el Ejecutivo se habla de 3 billones. Digo, eso también marca una señal de hacia dónde quiere ir este gobierno nacional con la educación superior. Digo, no hay ley de financiamiento universitario, se recorta muchísimo, menos de la mitad del presupuesto para el año que viene. Digo, marca un poco, ¿no? Repito, numéricamente es difícil que haya semejante diferencia cuando los salarios los fijan los paritarios nacionales. Sí. O sea, y está bien que vaya a nuestro legislativo esta discusión de lo que, bien lo dice la palabra, es presupuesto. De alguna manera tenemos que presupuestar lo que viene. Nos ha pasado con la obra pública. Nosotros, por ejemplo, cuando se salió a decir que solamente se podía seguir financiando una obra en Rosario, que era en este caso de la Facultad de Odontología, que tenemos más del 85% de la obra avanzada. La diferencia de lo que hoy entiende el ejercicio del gobierno de turno va de 8 millones de pesos cuando la gente que está en obra te habla de 100. Entonces me parece que lo importante sería, desde un diálogo respetuoso y con la documentación pertinente, poder buscar de qué manera justificamos cada uno de nosotros los números. Les quiero dar a la audiencia una explicación con respecto a lo que de alguna manera se salió, si se quiere casi agresivamente, a decir que las universidades inflamos los padrones de estudiantes que tenemos en la universidad. Yo quiero aclararle a la audiencia que los padrones que tenemos los que construye el alumno que se inscribe a la carrera. Nosotros lo que documentamos es los alumnos que van y se inscriben en la carrera para cursar. Vos me decís, sí, pero fíjate, Darío, que hubo que no tuvieron. En la universidad del mundo hay alumnos que a veces no tienen actividad académica, que tienen que dejar, y en esta en particular hoy tenemos situaciones, lo notamos en cada una por eso también podríamos hablar de la política de beca que tiene la universidad. Sí. Si yo le cuento a la audiencia, para que lo conozca, que un alumno nuestro puede desayunar, almorzar, merendar y cenar por 3.000 pesos, porque hay una política de contención para ese alumno. Hoy el transporte es una realidad que influye en la posibilidad de cursar. El tema de que nosotros en la facultad tenemos más del 60% de los chicos que no son de Rosario. Claro. Son de afuera. Te vuelvo a repetir, soy papá. Es decir, como papá tengo que sostener un departamento, que sostener los estudios. El material de estudio, acompañamos a alumnos. A madre embarazada, acompañamos con las becas. Pueblos originarios, acompañamos con las becas. O sea,
esa disposición de que la universidad trate de traer a ese alumno que quiere estudiar, que quiere tener una profesión, pero que lo acompañe también, porque la realidad, que no la desconocemos, es agobiante como la estamos viviendo. Pero también la sociedad debe conocer que, así como contesto, cuento de nuevo, por si no se entendió, que nosotros somos un usuario más de la EPE, de cada, o sea, pagamos los impuestos como cualquiera. El teléfono, como cualquiera. Digo, porque si no parecería que todos esos insumos la universidad no los tiene y los necesita. En algunas facultades como la nuestra tenemos un mantenimiento en particular de ascensores que tiene desde un montacarga a 4. ¿Pero por qué? Porque tiene 9 pisos. Si yo no tengo un montacarga, por ejemplo, a todos esos pacientes que atendemos en un servicio que viene del año 1973 hasta ahora, que es el CAOPEM para pacientes especiales con alguna discapacidad, o los quirófanos que tenemos, ¿cómo movilizamos al paciente? Claro. O sea, todo eso es una adicional que hay que sostenerlo. Nosotros tenemos equipos de aire que son los compresores para los equipos odontológicos que tenemos, que hay que sostenerlo. Un generador, porque cuando se corta la luz, que se corta bastante, por lo menos en esta zona, tener automáticamente la posibilidad que yo te estoy así sea algo, te estoy haciendo un arreglo, algo de operatoria vos, y me quedo sin luz. Claro. ¿Y cómo seguimos? Y vos me decís, Darío, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, estos insumos también son necesarios y los tenemos que sustentar desde los propios recursos que o generamos o nos dan para que lo podamos tener a disposición de esos cientos de miles de pacientes que se atienden a través del Hospital Escuela que está en la Universidad Nacional de Gestión Pública. Bien. Darío, te hago la última pregunta porque las tenemos a las chicas de Fundación Nueva Generación Argentina ahí esperando para seguir charlando. La vez pasada que viniste fue más o menos para la reforma universitaria, habrá sido el 16, 17 de junio, que repasamos ahí toda la historia, pueden volver a ver eso en el canal de YouTube de Agofa. Y te había hecho esta misma pregunta que voy a hacer ahora, pero desde ese momento se han traído un montón de otros relatos, ¿no? El tema de los estudiantes extranjeros, el tema de inventar alumnos, el tema de las auditorías, el tema de lo que se inflan los presupuestos de las universidades. Digo, todas estas campañas y todo este tipo de cosas buscan de alguna manera desprestigiar a la universidad, ¿no? ¿Cómo se hace para seguir manteniendo la misión, el objetivo, la visión de la universidad y que toda esa sociedad que acompañó en las últimas 2 marchas crezca, ¿no? Crezca ese fortalecimiento, ese acompañamiento a la universidad pública? Te contesté de un par de los temas que tocaste. Tengo también, hice un resumen de 8 páginas con respecto a estudiantes extranjeros y demás. Por eso yo digo y reitero lo de conocer el proyecto. Claro. Porque ¿de qué estamos hablando? Porque en definitiva ese ciudadano que viene de otro país, que ingresa a la Argentina y llega a las universidades, entra por parte de migraciones y los convenios que hay. Yo te puedo dar la cifra que los más de 2 millones de alumnos que tiene la Universidad de Gestión Pública a nivel nacional, solo el 4% es de estudiantes extranjeros. Se mueve un poquito en Rosario que llega al 5%. Pero bueno, discutamos el proyecto. Claro. Veamos de qué dice el proyecto. Porque en realidad lo único que hacemos es aceptar a un ciudadano que después entra con visa estudiante, pero pasa a tener la visa definitiva como cualquiera de nosotros como argentinos. Entonces, esto es importante que lo discuta, quien lo tiene que discutir, que en este caso es el gobierno de turno, y no pasarle la responsabilidad a la universidad, más allá de que nosotros tengamos la disposición del diálogo. Se sale contando cada día más lo que hacemos en cada una de las unidades académicas, de lo que trabajamos en cada uno de los espacios, de los ingenieros agrónomos con su trabajo, de los veterinarios, de nuestros ingenieros, arquitectos, psicólogos, politólogos, economistas, obviamente nuestros abogados, toda la parte humanística. No nos olvidemos que nosotros tenemos un desarrollo importantísimo en todo lo que tiene que la formación de nuestros músicos. O sea, digo, yo creo que hay un haber muy importante como Universidad Nacional de Gestión Pública, que nos honra tenerlo, que seguramente tenemos que mejorar en contárselo a la gente, pero que no tengan ninguna duda que cada ciudadano que va, yo voy a hablar de lo mío, ¿viste? Como buen odontólogo, voy a hablar de odontología. Sí. Cuando va ese odontólogo, normalmente, en su inmensa mayoría, tuvo la posibilidad de ser atendido porque esta Universidad de Gestión Pública le permitió estudiar lo que quería estudiar. Porque en este país,
con dificultades por superar. Tenemos una única universidad que no existe en el mundo con ingreso irrestricto y no arancelada, que aquellos que queremos estudiar, en este caso odontología, podemos estudiar odontología, ser odontólogos y atenderte mañana en el consultorio para todo lo que necesites. Espectacular, espectacular. Darío, muchísimas gracias, como siempre, siempre un placer recibirte y charlar un rato con vos. Y bueno, mañana hay paro de docentes universitarios y bueno, esperemos que haya una luz al final del túnel, o por lo menos a la mitad del túnel, que haya una luz para las universidades y para las nuevas generaciones también que quieren seguir apostando por la Universidad Argentina. Luz ahí y mucha, porque hay muchísima gente que estamos convencidos, yo te vuelvo a repetir, hace 40 años, y lo hago esto por convencimiento, porque entiendo esa universidad que hemos construido, que hoy tenemos, pero fundamentalmente la que estamos construyendo. Una universidad, como me gusta decir normalmente a mí, que tiene que ver con la educación. La educación nos hace libre. Entonces, universidad pública siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Darío, nuevamente. Hacemos un separador y ya seguimos con más Generación Rota, la última parte de este programa.